¿Cómo están? Y bienvenidos a el siguiente episodio explicativo de Changeling el Ensueño o Changeling the Dreaming por parte de Heraldo de Gehenna. De nuevo, como ya saben, estoy yo aquí, el Heraldo del Viento Verde, dispuesto a explicarles un poco más de este maravilloso juego. Hoy, lo prometido también es deuda como siempre. Estamos terminando la sección de Kids con no el último en orden alfabético, como pues tantas veces he dicho, pero uno un poquito más complejo, los Shis, los nobles de la sociedad Kitain, de las hadas, de los Fays. Sí, se pronuncia Shi, lo escribe S-I-D-H-E, Side, uno piensa, pues que tal vez se pronuncia así, pero se pronuncia Shi. Para los que tal vez están apenas entrando a ver el juego y están mirando la edición antigua, segunda o primera, o ya tienen 20 aniversario, incluso tal vez empezaron por 20 aniversario y no vieron las anteriores, hay un cambio considerable en 20 aniversario, que es que hay dos tipos de Shis. En segunda edición y en primera nada más existía uno, los Shis, se conocía así, que equiparaban a los Shis arcadianos en 20 aniversario, es decir, no había Shis de otoño. Si ya vieron el libro, básicamente los Shis, como ya se ha mencionado en los demás videos, o si no los han visto, pues cuando ocurrió la ruptura entre los mundos, los Shis nobles, que son pues creyéndose superiores y pasando por encima de los demás kids, huyeron a Arcadia, huyeron al ensueño y los dejaron acá. Dejaron al resto acá pues a sus anchas a que se las arreglaran. Cuando ellos volvieron, pues claramente no habían tomado la senda del Changeling, que es algo que se descubrió después de la ruptura, durante el interregnum. Entonces estos Shis que llegaron pues robaron cuerpos humanos, los habitaron para protegerse, pero no dentro de la senda del Changeling, es decir, que son más susceptibles a la banalidad. Y cuando ese cuerpo humano perezca, no se sabe qué pasa con el Shi, con el alma, con su espíritu. Nadie sabe. Eso, digamos, en 20 aniversario es un Shi arcadiano que no ha tomado la senda del Changeling. Tiene algunas habilidades un poco diferentes que, como ya hemos mencionado, no vamos a hablar acá. Eso es lo básico del libro. Aquí, pues en estos videos expandimos más allá de eso. Y están los Shis arcadianos, que usualmente son de las casas que sí se quedaron por honor con la plebe. O por no romper juramentos. Se quedaron acá. Eso no quiere decir que un Shi de una casa de las que volvieron, que no se quedaron acá, no pueda tomar el camino del Changeling si así lo desean. Eso ya pues es decisión del jugador o jugadora. Pero básicamente hay dos tipos de Shis. Uno es un poco más susceptible a la banalidad y tiene, digamos, que birth rights y algunas cositas un poquito diferentes. Realmente no son tan diferentes. La gracia realmente está en roleplay. Son cosas tan sutiles, por ejemplo, como que la belleza eh, inefable de un Shi arcadiano es extraña y sobrenatural. Y tiene algo que a uno no le cuadra cuando está mirando un ser tan hermoso. Claramente uno no lo entiende. Por ejemplo, y esto si no lo saben para que se hagan una idea, con los puntos, independientemente del stat del que estamos hablando, digamos, inteligencia es fácil de entender, es un excelente ejemplo. Un concepto que una persona con inteligencia 4 puede comprender es algo que está más allá del entendimiento de una persona con inteligencia 3. Por más que le expliques, ellos pueden entender tal vez de qué se trata, o sea, el tema, ¿no? Que digamos es algo de física, pero no comprenden. Es lo mismo con la belleza, sea de 5 o 6 puntos, que aquí nadie, ni yo, ni ustedes hemos visto una persona con 5 puntos de belleza y menos 6. Pero la belleza de un Shi arcadiano es una cosa sobrenatural, hay algo extraño ahí. Pero la belleza de un Shi de otoño, que digamos sí es un changeling
como tal tomó la senda del changeling, es una belleza un poco más banal, uno la siente más cercana, es como el, no sé, digamos, una persona ideal que uno se alcanza a imaginar, eh, una estatua griega, alguna cosa así, pero la arcadiana no, eso ya es una cosa que está más allá, hay algo extraño ahí, algo sobrenatural que uno no sabe. Pero bueno, eh, este video va un poco largo, ya digamos, llevo 5 minutos nada más introduciendo pues esta diferencia o este cambio que se hizo en 20 aniversario. Pero bueno, ya para entrar en tema un poco sobre los Shis, que sí es un tema extenso, siendo los nobles tienen mucho desarrollo, incluso la capacidad, digamos, de las cortes y toda ese misterio que uno puede construir ahí da para bastante. Bueno, entrando en tema. Cuando el Tuatha de Danann parte, los Shis ya toman su lugar como autoridad y poderío. Antes pues eran muy respetados y sabios y los otros kids iban y los escuchaban, pero pues, o sea, la mamá de los pollitos estaba el Tuatha de Danann. Entonces, ya cuando parten, los Shis toman su lugar. Claramente ya habíamos mencionado que hubo una revuelta ahí, un problema con los trolls, que los Shis acaban ganando. Pero pues toman su lugar. Ya sabemos claramente que a medida la humanidad toma su lugar en las ciudades y empieza a crear jerarquía siendo la sociedad férica un cuasi reflejo de la humanidad, esa jerarquía es algo que los Shis toman también como un reflejo. Claramente pues esto fue un cambio y por esa época hubieron bastante guerras y conflictos por poderío y coronas. Es un periodo intermedio que se conoce como el periodo de los viajes, porque aún se podía viajar entre Arcadia y el mundo banal por trots. Se sabe que, digamos, cuando ocurre la ruptura, las últimas 5 casas en irse fueron las 5 que regresaron de Arcadia. ¿Por qué volvieron? Pues no saben, esa memoria se perdió, la perdieron en las nieblas. Por lo tanto, hay más casas en Arcadia que nadie recuerda. Ni los Shis que se vinieron recuerdan las demás casas desconocidas que existen en Arcadia que no volvieron, como pues los plebes tampoco, porque esa memoria se perdió en la niebla. Así que sí, hay más de 5 casas, incluso más de las que extras que eventualmente se introducen en el juego. Sabemos que pues durante el interregnum entre, digamos, el cierre de la Puerta de Plata y el 69, esa fue una época donde se levantó la burguesía entre los nobles, donde ellos tomaron los asientos de los Shis y se abandonaron, y pues que los Shis abandonaron. Los pocos Shis que quedaron, incluso que pues pudieron hacerlo con muy buenos motivos, o se escondieron en sus feudos, o muchos fueron perseguidos. Incluso hay un grupo que se conoce como los perdidos, que son Shis que se resguardaron en sus feudos y nunca salieron de ahí. No tomaron la senda de Changeling, viven perdidos en un bedlam, en una locura de glamour, sin saber qué ocurre en el mundo exterior. Estos personajes son peligrosos, esos lugares para un Changeling que es un ser ahí intermedio, complejo, que no aguanta tanto glamour porque se enloquece su lado humano, y estos lugares, si los encuentran, son muy peligrosos, hay que evitarlos. ¿Qué pasa? Bueno, sabemos, y claramente esto va un poco más por el lado norteamericano, ¿qué ocurre en Norteamérica? Que los Shis acaban regresando y ganan una guerra. Eso también ocurrió en muchos otros países,
aunque pues la historia no está escrita. Hay algunos lugares que si van a revisar donde los plebeyos mandan en algunas naciones. Pero bueno, ¿por qué a pesar, digamos, décadas después de que la plebe pierde la guerra, no se alza en contra de los Shis, que pues llegaron a restablecer normas muy antiguas, arcaicas, medievales? Es porque la plebe, o sea, Bugans, trolls, sátiros, ellos están muy distraídos peleando entre ellos. Perdieron contra un grupo y no han logrado organizarse, aún tienen muchas diferencias, entonces no lo logran. A pesar de que, digamos, en cierto sentido sí es un poco mejor eh, un feudo controlado por los Shis. Antes de eso, muchos feudos que sí puedan ser un poco más equitativos, digamos, egalitarios, ¿cuál es la palabra? Bueno, total, eran muy homogéneos, es decir, si quien controlaba ese feudo era un Red Cap, iban a haber puros Red Caps. Realmente cada grupo se juntaba entre ellos, trolls con trolls, bugas con bugas, sátiros con sátiros, etc. Claramente, pues digamos, hay una excepción con los Selkis que tienen ciertos requerimientos o necesidades muy específicas. Entonces, pues ellos son un caso aparte. Pero, ¿qué pasa? Los Shis, ya si es por noblesse oblige, si es por expectativas, por normativas de corte, son más globales y diversos. Claramente se consideran más que el resto, y sí, y pues sí, están en una situación donde o actúan de una forma en la que esperan más y controlan a los demás kits, pero en este tipo de feudos hay más variedad. Un feudo de un troll va a tener muchos más troles que un feudo de un Shi. Consideran eso, por ejemplo, si les gusta esa idea para sus juegos. Si un feudo controlado por un Bugan o por un Puka va a tener un acercamiento menos medieval a la forma de mandar, pero va a ser supremamente homogéneo. No va a haber diversidad y si uno es Puka se va a sentir extraño. A diferencia de un feudo de un Shi donde pues sí, uno es un plebeyo y tiene que responderle a un Lord, pero pues existe la variedad, entonces pues es unas por otras. Eso es, digamos, algo interesante de manejar una partida. Al ser pues seres oníricos, digamos, los conceptos elevados de la mente tienen un valor muy, muy importante. En especial para los Shis, que son, digamos, lo más de lo más, la belleza, los conceptos. La justicia, es entonces una cosa que va más allá de un concepto pues de normativas y leyes. El sistema pues de justicia entonces para los crímenes y evaluaciones que las cortes manejan suelen ser muy arcanos y tienen muchas castas. De estas pues se entienden más o menos dos, que es la corte pues plebe y la corte alta, si las traducimos a español. En una pues se tratan temas tribales muy triviales y es donde se maneja, digamos, cualquier transgresión por parte de un commoner. Y la otra es la corte pues alta, donde pues ya se manejan temas más de gobierno, y donde se evalúa o se juzga a cualquier noble que haya hecho algo, haya rompido el shield, por ejemplo. A la plebe no le gusta esto porque considera que no se le da importancia, igual que a los Shis, y que ellos son un poco más duros con la corte plebe que con la de ellos. Pero bueno, los Shis son Shis, ¿qué se puede hacer? Hay una cosa que existe
que es un concepto interesante, que es un juicio por un reto. A este se le llama fioro. Básicamente pues hace una especie de juramento donde pues se invierte el glamour, se plantea un reto y el ganador gana el juicio. Digamos, no es un juicio por reto, no es un juicio por combate. Pero aquí lo interesante es que el ensueño toma partido. Esto pues a mí me parece muy interesante para un juego. El ensueño entra, sabemos que el ensueño de cierto modo tiene como ciertas expectativas y como no una conciencia, pero sí tiene como una narrativa que busca mantener. Tiene como unas reglas que busca que se ejecuten. Es un poco más fantasioso, digamos, es de cierto modo como la paradoja. Eh, las, las reglas van a buscar mantenerse. El ensueño, pues, de cierto modo se comporta así. Total, el ensueño toma un partido y, si digamos, es una situación en la que alguien mintió, alguien rompió un juramento, bueno, un juramento no, eso ya es más serio, pero alguien hizo algo indebido, pues de cierto modo a esa persona en ese juicio que es culpable le va a ir peor. Las situaciones le van a ir empeorando y a la persona que es por naturaleza inocente va a tener ciertas ventajas que se van a ir presentando durante el juicio. Entonces, de cierto modo, tienes como la prueba del ensueño y las circunstancias que se presentan eh, apoyando la investigación, de cierto modo. Otra cosa muy interesante, si en algún momento quieren jugar en alguna época antigua, y esto es algo bueno que los Shi hicieron, es que ellos limpiaron los trots, haciéndolos más seguros para viajar. Cuando ocurre el shattering, la ruptura entre ambos mundos, entre el mundo banal y Arcadia, todos estos trots se empezaron a volver muy peligrosos. Se plagaron con quimeras salvajes que esperaban y acechaban a viajeros. Entonces, aunque existieran, básicamente por toda la situación y el miedo, los plebes no cuidaron esta circunstancia y digamos la maleza se descontroló. Los Shi llegaron y pues arreglaron eso. Limpiaron los trots, eliminaron a muchas quimeras para que se pudiera viajar de forma más fácil. Por eso es que pues para la Edad Media, por el shattering, se perdió mucho contacto entre feudo y feudo. No solamente por miedo, también por esto que acabo de mencionar. Los Shis no son muchos. El dato de segunda edición afirma que para Concordia, es decir, Estados Unidos y Canadá, el 5% de los Shis, de los changelings son Shis. Entonces, pues consideran algo, digamos, se plantea que el 1% de la población mundial son seres sobrenaturales. Y no es 1%, digamos, 1% vampiros, 1% hombres lobos, no, 1%. De ese 1%, ¿cuántos changelings hay? Y ese 0. Algo, el 5% son Shis. Los Shis son contados. Políticamente o moralmente se dividen en tradicionalistas, reformistas y modernistas. Los tradicionalistas claramente son los que llegaron y vamos a volver a las formas antiguas. Los reformistas son un poco más centrados y dicen, hay que volver a las formas antiguas, sí, o sea, nosotros tenemos una autoridad natural por el Tuatararan de mandar, pero pues los tiempos han cambiado y hay que reformarnos un poco. Hay que considerar esos conceptos nuevos e incorporarlos porque nos sirven, nos convienen, es más fácil a esta gente, a estos plebes que han estado aquí 300, 400 años, pues están acostumbrados a eso. Vamos a buscar un punto justo, algo que sirva. Los modernistas son más los que se quedaron, hicieron los cambios y realmente, sí, claramente, pues por naturaleza van a buscar una posición de poder, pero su acercamiento es mucho más moderno.
pueden decir que si ustedes quieren eh, ignorar ciertas cosas de corte, pero pues son mucho más modernos en su acercamiento. Con un circadiano consideren que pues la banalidad es una cosa seria para ellos, entonces van a evitar muchas cosas o requerimientos de la vida mundana que les pueden hacer daño, son delicados en ese sentido. Entonces no es extraño ver a un circadiano, un noble que uno le debe respeto, habitando en la calle. A pesar de ser nobles, tienen su vida dual es ser un habitante de la calle y ser un señor. Eso ocurre. La percepción temporal de los Shis es una cosa muy particular. Ellos son muy de tener cronos y lo resguardan bien. Si lo quieren jugar así, la mayoría de las personas que, bueno, según la edición, ¿no? Que tienen cronos, que tienen este arte, pues lo aprendieron de un Shi. La percepción de tiempo, de temporal de los Shi es muy extraña. Es muy similar, digamos, a la de un niño. Ellos, ellos sienten, digamos, que cada momento, digamos, mañana, tarde, noche, es como si fuera una época diferente, una era diferente. Entonces, siempre están como hablando de, de no, el desayuno fue hace tanto tiempo, como si fueran historias o leyendas. Entonces, en parte, digamos, por eso tienen, digamos, esa forma de hablar, ese manerismo como histórico, arturiano. Esto también, pues de cierto modo, en esa narrativa los plaga de nostalgia por el pasado. No solamente el pasado, las épocas de leyendas, la Edad Media, por allá, hace 500, 600 años. Eh, todos estos cambios, por más que sean sutiles, de pasar de ver el atardecer a que ya pasan 3 horas y sea de noche y está oscuro, o sea, este tipo de cosas los afectan mucho. Entonces, digamos, ese romanticismo va por ese lado. Y eso no lo menciona, digamos, la información básica. Esto es una joya de roleplay. Este detalle, en mi opinión. Entonces, bueno, considerando también ahora, por ejemplo, cosas como la interrelación entre los Shis, claramente tienen matrimonios arreglados entre casas nobles, por más que sean pues o vivan vidas modernas, pasa mucho. Si han leído, por ejemplo, el último libro que salió para con 20 aniversario de The Cup of Dreams de Yaki Casada, en paz descanse, ahí hay un matrimonio arreglado entre Shis, por más que pues sean personas modernas. Tú puedes tener dos nobles, y estoy pues dando ejemplos del libro, que están, digamos, cortejando para pues un matrimonio arreglado entre dos casas. Y como, te invito una hamburguesa, vamos a salir a comer una hamburguesa con papas fritas, y son los nobles. Ese tipo de dualidades son bacanas, son interesantes, son chéveres. Los romances entre plebeyos y Shi son tabús, curiosamente más entre, digamos, de la plebe hacia el Shi. Es decir, o sea, los plebes suelen evitar que un Shi, digamos, se les venga. Claramente los sátiros son excepciones. Pero ellos, digamos, la mayoría aquí sabe que eso no va para ningún lado. Los sátiros por naturaleza, pues, no les interesa esto. Pero un Bugan, un Slug, un Troll que se invierte en esto, muy probablemente le da mal. Entonces, suelen evitar, digamos, esos acercamientos, en especial las mujeres, porque saben que le va mal. Ahora, otro tabú, y este es mucho más serio, es que los romances con prodigas, es decir, vampiros, hombres lobos, raids, momias,
están prohibidos. Esto ya es una cosa mucho más seria. Hay un grandioso potencial, digamos, entre un romance entre un Shi y un vampiro de cierta casa, un toreador, por ejemplo. Sí, muchísima, pero digamos, en roleplay tiene repercusiones dentro de corte. Y pues bueno, digamos, esos son los datos eh, importantes mencionables sobre los Shis. Perdonen que me haya extendido, estamos llegando a 26 minutos, pero bueno, los Shis tenían mucha información y pues espero que esto les sirva con las cortes y en esos juegos de intriga. Luego ha sido un placer, ya terminando pues esta sección de kits, en todo digamos, el recorrido que vamos a hacer por el juego. Estaremos hablando de artes y reinos que sé que les interesa muchísimo en los próximos videos. No vamos a extender tanto, no va a ser un arte, un reino por video, no da, pero probablemente salga más de un video para eso. Luego pues iremos a hablar de casas y ahí vamos a ir, más o menos vamos a, pues si quieren tener una idea de qué se viene en cada video, vayan con el libro, vayan con el orden del libro. Nos estamos guiando en la planeación por ese lado, guiando, no siguiendo el pie de la letra. Y nada, pues que les vaya muy bien y pues hasta la próxima.